pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron, las mujeres con sus lágrimas. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a Retén la Sana Palabra. Esta palabra que seguramente va a impactar tu corazón, tu mente y tu espíritu y todo lo que tú eres. Porque viene palabra que es de Dios. Toda la palabra cristiana viene de Dios. Y nosotros nos recreamos en compartirla a todos los hermanos que con un corazón dispuesto están pendientes para escuchar la palabra, porque es el alimento espiritual de todos nosotros. No necesitamos mucho alimento corporal, pero sí necesitamos mucho alimento espiritual. Eso necesitamos, conexión espiritual. Una conexión espiritual cada vez más fuerte con nuestro Señor Jesucristo, porque por la simple y sencilla razón de que Él regresa muy pronto. Se llama Jesucristo de Nazaret. Así se llama, Jesucristo de Nazaret. Bueno, y para empezar, estábamos escuchando de entrada a Marcos Witt con una alabanza, como dice la hermana, ya de muchos años antes, que se llama, pero ¿cómo se llama? Resucitó, hermanos. Así se llama la alabanza. Resucitó, con Marcos Witt. ¿Y quién resucitó? Jesucristo de Nazaret, hermanos. Jesucristo de Nazaret. Y vamos a retomar este tema que la semana pasada por problemas técnicos no pudimos compartir, pero vamos a retomarlo hoy, el mejor negociador, cuarta parte. Y antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Gracias te damos, precioso Jesús. A partir de este momento toma el control absoluto sobre todo lo que somos, sobre todo lo que decimos, sobre todo lo que hacemos. Haz lo que tengas que hacer con todos nosotros, Señor, y muévete de una manera extraordinaria en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Déjanos elevarnos en el Espíritu, déjanos abrazar tus pies, déjanos tocar tu nube de gloria. Déjanos entrar a lo profundo de tu torbellino celestial, donde en un abrir y cerrar de ojos tú nos vas a ministrar, arrebatándonos de esta tierra, precioso, y llevándonos a un lugar celestial. Desde que tú resucitaste, nos diste esa gloria y ese boleto celestial. Gracias te damos, Jesús. Bienvenido una vez más. Bendice a todos mis hermanos que están conectados y trae más hermanos, Señor. Trae muchas más almas a tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Bueno, qué bueno que estás conectado, hermano. Estamos retomando esta prédica. No es una prédica, es una charla, en realidad es una charla. Porque se llama El Mejor Negociador. Y esta es la cuarta parte. Y para antes que nada, vamos a dar la bienvenida y el saludo a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven. Fíjense en dónde, en Holbox, en Chetumal, en Tizimín, en toda la ribera del río Hondo, todo Yucatán, por eso todos esos lugares ganaderos, por todos esos ranchos ganaderos, todos esos lugares ganaderos de Yucatán, a todas las familias en Chiapas, en la familia Gómez Cañas, en Salto de Agua, Chiapas, al hermano Pedro y a la hermana Raquel, que nos están escuchando también aquí. Todos ellos están conectados y están pendientes de lo que va a pasar en este lugar, en este momento. Bueno, estamos perfectamente conectados, hermanos, con todos ustedes y estamos perfectamente conectados con lo que la palabra de Dios nos dice para este momento, para esta hora. ¿Ok? Entonces, todos nosotros, hermanos, conocemos cómo nuestro Señor Jesucristo anduvo en medio de esta tierra. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, había nubes y había truenos, rayos y relámpagos en la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos. Jesucristo vino y Él nos trajo amor. Jehová de los ejércitos, ¿cómo se nombra Él? Pues de los ejércitos. O sea, nadie va a poder contra Jehová, hermanos. Ok, era Jehová de los ejércitos, pero ¿qué faltaba? Bueno, faltaba el amor, porque recordemos que Dios lo tiene todo. Ok, entonces,
Y el amor vino con su Hijo, con Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba en la realidad, en carne y hueso, en esta tierra. Vino en carne y hueso, hermanos. Vino y caminó en esta tierra y sigue estando en la realidad aquí con nosotros. Ahora de forma espiritual. De forma espiritual por medio de su Espíritu Santo. Pero tarde o temprano va a regresar a la tierra. Jesucristo es el lugar donde lo celestial toca lo terrenal, hermanos. Jesucristo es todo lo que el tabernáculo de Dios expresa. Jesucristo es todo lo que el tabernáculo personifica. Jesucristo es todo lo que el tabernáculo encarna y materializa de Dios. Jesucristo es trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Jesucristo. Y en su ser, Jesucristo es trino en su interior también. En su interior y en su exterior. Jesucristo firmó y pagó por todas las personas que lo aceptamos. Él es nuestro aval. Jesucristo nos defiende. Jesucristo es el que tiene el control del amor y de la guerra. Jesucristo es victorioso en toda situación y en todo momento. Como es el Padre Jehová Dios de los ejércitos, así es su Hijo Jesucristo Dios y así es el Espíritu Santo. Dios nos escogió de entre toda la humanidad, hermano. Entonces tú en este momento siéntete privilegiado de que el Señor Jesucristo te haya puesto la mirada y te haya apuntado con el dedo y te haya dicho: tú después de todos los dilemas que vas a pasar en la vida, vas a regresar conmigo. O sea, vas a regresar al cielo, donde seguramente tú sientes que ya pertenecías a ese lugar. Viniste a esta tierra por un periodo de tiempo, hermano, y tarde o temprano vas a regresar, ¿ok? Porque Jesucristo no va a permitir que tú te sigas hundiendo en un mundo incrédulo. Dios no te ha abandonado, Dios no nos abandonó, Dios no nos marginó de sus bendiciones. Dios no nos dio nada que no pudiéramos soportar. Dios nos ayuda en todo momento. Dios nos dio claves, Dios nos dio pistas, Dios nos dio ideas, Dios nos dio indicaciones, Dios nos dio sus mandamientos, Dios nos dio su Biblia para que entremos a su tabernáculo de reunión por medio de nuestra fe en Jesucristo de Nazaret. ¿Ya vieron cuál es la clave? Jesucristo de Nazaret, hermanos. Él es la clave, Él es la puerta. Dios quiere tener un lazo con todos nosotros, un lazo de amor por medio de Jesucristo de Nazaret. Dios nos preparó desde hace miles de años. Pero en el tabernáculo de reunión, hermanos, Dios también, en ese tabernáculo está también nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo está con Dios siempre, desde siempre, y va a estar para siempre. También quiere Jesucristo que todos nosotros estemos listos para que hagamos una entrada triunfal a ese tabernáculo, porque donde está Él, quiere que estemos todos nosotros. Quiere Jesucristo que estemos nosotros. ¿Dónde creen, hermanos? Pues en la Nueva Jerusalén. En aquel tiempo, hermanos, vamos a regresar un poco. En el tiempo de Moisés, el tabernáculo estaba rodeado por las 12 tribus de Israel. Jesús obviamente estaba en medio de esas 12 tribus, pero estaba espiritualmente, porque recordemos que Jesús vino después de esa generación de Moisés. Pero Jesucristo seguía estando sobre todo ese tabernáculo y sobre toda esa tierra. Todo el tabernáculo estaba en medio del desierto, en medio de la soledad. Ahí estaba el campamento de Israel. Pero Jesucristo estuvo en la realidad, en carne y hueso con nosotros, hermanos, en esta tierra. Él estuvo en carne y hueso, en medio de esos tiempos, de forma espiritual también, porque recordemos que cuando el bebé nació, lo llamaron Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Bueno, significa el tabernáculo de Dios con nosotros. Por consiguiente, nuestro Señor Jesucristo está morando, está viviendo y está extendiéndose con su presencia, con su amor, con su eternidad entre nosotros y con todas las generaciones que van a creer en Él después de nosotros. Entonces no te preocupes por tus hijos que son cristianos, porque van a seguir teniendo la conexión con Jesucristo de Nazaret. Entonces el tabernáculo fue designado para que cada tribu de Israel fuera capaz de tener acceso a Dios, hermanos. Entonces Jesucristo vino para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna.
El tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro tabernáculo. Por Él tenemos acceso a Dios. Por Él tenemos acceso a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, ya sea Benjamín o Isaac o Dan o Gad o Leví, o chicanos o pochos o chinos o brasileños o mexicanos o hondureños o de donde seas, tenemos todos igual acceso a Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Ahí no va a ser como acá en esta tierra, que les dan preferencia primero a los millonarios, a los que tienen billete y después a todos los demás. No, ahí todos vamos a tener igual derecho de entrar a Jesucristo de Nazaret. Pero ¿cuál es la clave? Jesucristo de Nazaret, hermanos. Nadie puede contra el amor de Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanos, Jesucristo ya puso su tabernáculo en nosotros y entre nosotros está la comprensión de que Jesucristo es Dios. Eso nos hace entender qué tan lejos y profundo puede ir Dios para encontrarse contigo. Fíjense, hermanos, Dios bajó de su gloria a la tierra solo por ti, hermano. Solo por ti, hermana. Dios bajó de lo celestial a lo terrenal solo por ti. Entonces la divinidad vino sobre María y le dijo: voy a tomar prestado tu vientre para encarnar un santo ser en tu interior llamado Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios. Entonces vemos la voz de Dios en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, donde ya estaban anunciando el estandarte de Dios, que es Jesucristo de Nazaret, en el vientre de María. Entonces, Jesucristo de Nazaret hoy es nuestro tabernáculo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro estandarte. Jesús es nuestro estandarte y es nuestro Dios. Hermanos, Jesucristo habitó entre nosotros. Jesucristo nos advirtió. Jesucristo nos percibió. Jesucristo nos hizo considerar sus maravillas y prodigios y milagros. Jesucristo, hermanos, es el único ser engendrado por Dios. Jesucristo es Dios. Dios es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo está lleno de gracia y verdad, de poder y de eternidad. Entonces, donde sea que su gloria nos alcance, donde sea que estemos, Dios nos atrae y Dios nos extrae de donde estemos hacia Él. Recordemos qué pasó en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, Felipe dijo: muéstranos al Padre y será suficiente. ¿Y qué es lo que le dijo Jesucristo? Bueno, él le dijo: Felipe, he estado tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces. Yo y mi Padre somos uno. Eso dijo, fíjense, tan sencillamente lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasó en Juan 14, del 5 al 14? Bueno, recordemos que Jesucristo de Nazaret vino a Jerusalén a celebrar la Pascua con una cena con todos sus discípulos. Vino a celebrar la Pascua, ¿ok? ¿Qué fue la Pascua? Bueno, la Pascua era el momento cuando salieron de Egipto, o sea, fue todo ese tránsito, fue todo ese transitar por el desierto, eso fue la Pascua. Entonces, eso estaban celebrando. Y lo vemos en San Juan 14, del 5 al 14, que dice así: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, Tomás, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense, ya le había dicho tantas cosas de Jesucristo y todavía Felipe insiste y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto hace que está con nosotros Jesucristo de Nazaret y no le hemos aceptado, hermanos. Es el momento de aceptarlo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy Jesucristo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo, Jesucristo, soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
O sea, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, convéncete de una vez, hermano. Ya no le des tantas vueltas al asunto. Convéncete por todos los milagros del día al día que hago en tu vida. No me van a decir que hoy no te ha pasado un milagro en tu vida, hermano. No me vas a decir que hoy no has tenido un milagro en tu vida. Todos los días tenemos milagros de Jesucristo. Empezando con que nos permite un día más de vida para empezar. Y sigue diciendo el 12. De cierto os digo que en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Eso lo vemos, hermanos, en Juan 14, del 5 al 14. Pero sigue diciendo en Lucas 22, 1, que dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. O sea, en esas fechas estaban de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, de la Pascua. ¿Qué era Pascua? Bueno, la Pascua era cuando transitaron todo el pueblo de Israel de Egipto, cuando salieron de Egipto para la tierra prometida. ¿Sí? Y llevaban ese pan, llevaban un pan muy ligerito, un pan sin levadura. Es como, hermanos, eso cuando tú comes el pan en tu iglesia, ese es el pan que comemos en la Santa Cena, un pan sin levadura, un pan muy ligerito, ¿ok? Un pan que nunca te va a hacer daño. Y nos sigue diciendo en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues, es lo que nos dice hoy nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que te dice hoy, hermano. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjense nada más el consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Nuestro caminar por este mundo tiene que ser ligerito, ¿ok? Entonces, vamos a caminar por este mundo, pero completamente conectados con la visión de que estamos en tránsito, hermanos, estamos en tránsito por este mundo. Entonces, vamos a seguir por este mundo, pero hay una fiesta después esperándonos allá arriba. Nos está esperando una fiesta. Vamos a entonces a alimentarnos un poco ligeritos con alimento sano y con la levadura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo nuestro Señor habitó con nosotros, hermanos, 33 años. Jesucristo habitó con nosotros y por Él conocemos a Jehová Dios de los ejércitos. Jesucristo es nuestro Padre y nuestro Salvador. Entonces, Dios, ¿por qué nos ama a Dios? Pues por el infinito amor que le tiene a Jesucristo, hermanos. Por eso, sencillamente. Porque Él intercede por nosotros. Dios nos ama a través de Jesucristo de Nazaret, su Hijo amado. Dios te está tocando a través de Jesucristo. Dios te está curando a través de Jesucristo de Nazaret. La mesa, entonces, para nosotros, hermanos, está servida. ¿Quién la preparó? Jesucristo de Nazaret. La mesa está servida. Hay agua fresca en esa mesa, hermano. ¿Para qué? Para que cuando tú pases, cuando tú transites ese desierto terrenal, vas a llegar a esa mesa donde hay agua fresca. El agua fresca en el desierto está bajando desde el monte de Jesucristo, desde el monte Sinaí, hermanos. ¿Qué está haciendo? Pues por el momento está lavándonos y está purificándonos, está saciándonos. Pero la cena se está preparando, hermano. La cena se está preparando para esta generación. Los eventos tienen un orden. Todo viene en orden, hermanos. Pero hoy el Cordero que fue inmolado, Jesucristo de Nazaret, nos salva del apocalipsis para empezar, hermanos. No queremos nada más que nos salve del apocalipsis, ¿ok? Jesucristo nos sana de toda dolencia desde nuestro interior. Y ahora Jesucristo de Nazaret está sentado a la derecha de Jehová Dios de los ejércitos, pero no está Él solo, hermano. Hay millones de ángeles a su alrededor, pero Jesucristo nos invita, fíjense nada más. Jesucristo nos invita a cenar,
en el evento de máxima alegría, en el clímax, un clímax de felicidad de los cristianos, en el cierre de nuestro ciclo terrenal, en el momento exacto de transición, hermanos. ¿Por qué? Pues porque Él ya pagó por nosotros. Él ya nos dio ese boleto. Su sangre derramada hace que nosotros entremos a ese banquete celestial. Él lo pagó hace siglos, hermanos. Entonces la sangre del Cordero fue sacrificada por todo el pueblo cristiano y por todo el pueblo de Israel. Eso se menciona todo el tiempo. Pero hoy decimos claramente, es por la propia sangre de Jesucristo de Nazaret que nos hace pasar la Pascua a todos los cristianos. Nosotros estamos pasando la Pascua en esta tierra, hermanos, en comunión con Jesucristo. Porque hoy la ley ya colapsó. Porque por la gracia de Jesucristo de Nazaret, nosotros tenemos perdón de pecados. Entonces la gracia estaba alrededor de la mesa con el Maestro en Jerusalén, donde recordemos que Jesucristo vino a celebrar la Pascua, que era el transitar. Recordaron el transitar del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Y eso estaban celebrando en la Pascua, hermanos. Lo que hoy se llama la última cena. Eso estaban celebrando la Pascua. ¿Ok? Estaban celebrando la Pascua, la última cena. Pero ¿quieres recordar un poco cómo estuvo eso, hermano? Bueno, vamos a recordar un poco para que entremos hasta lo profundo, gloria a Dios. La pregunta es, ¿cómo se fueron dando las cosas de ese evento? El éxodo, la Pascua, el tránsito del pueblo de Dios e Israel de Egipto pasando por el desierto y llegando a la tierra prometida. Bueno, vamos a ver cómo se estuvo dando todo eso. Vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen de cómo se estuvieron dando todas esas situaciones. Bueno, recordemos que por muchas razones Israel estaban de esclavos en Egipto. Y estaban pasando un tremendo problema. O sea, un esclavo es lo peor que puede pasarte. Bueno, eso estaban pasando todo el pueblo de Israel en Egipto. Lo vemos en Éxodo 1:4, que nos dice así: y los egipcios amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo el servicio al cual los obligaban con rigor. En Éxodo 1:14. Eso, hermano, ¿por qué? Porque eran esclavos en Egipto. En Egipto eso eran, esclavos. ¿Ok? Pero vamos viendo cómo se fueron dando las cosas. Y entonces, pero apareció Moisés, y ya sabemos un poco la historia de Moisés. Y le dijo Jehová a Moisés, fíjate, lo vemos en Éxodo 12:14. Éxodo 12, del 12 al 14, le dice así, le está diciendo Dios a Moisés: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré sangre y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria y celebraréis como fiesta para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12, del 12 al 14. Fíjense nada más qué palabra, hermanos. Le estaba diciendo Jehová, Dios de los ejércitos, a Moisés, que estaba dirigiendo a todo Israel: yo voy a herir a todos los egipcios. Pero fíjate lo que le estaba diciendo a ellos: y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sí? El que lea entiende, hermano. Ok, entonces dice, si nosotros lo ponemos de esta manera, yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Voy a herir a todo primogénito en la tierra, en toda la tierra, en el Apocalipsis. Pero ustedes van a celebrar como fiesta solemne para Jehová. ¿Eso qué va a ser? Bueno, hermanos, las bodas del Cordero. Acuérdense de esto, ¿ok? Entonces, pero ¿quieres entrar más? Bueno, vamos más a lo profundo. ¿Por qué comíamos panes sin levadura? Bueno, porque la levadura no nos
La levadura puede ser que nos dañe un poco, pero sin levadura no te engaña, no te daña y no te engorda. Es una fiesta donde comes haz de cuenta, un pan sin levadura, que no te daña. Lo vemos en Éxodo 12:17, que dice así: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Éxodo 12:17. Y hermanos, pues todos los cristianos lo estamos cumpliendo en nuestras iglesias al comer la Santa Cena. Bueno, la Santa Cena es un pan integral, es una galleta integral sin levadura, ¿ok? Y vamos todavía aún más profundo, porque en Lucas 2, del 41 al 42, nos dice sobre el tránsito de toda la iglesia cristiana en esta tierra. Es un transitar, hermanos, solo es un transitar de nosotros en esta tierra. Como tú lo veas, hermanos, es un transitar nada más, ¿ok? Nos dice en Lucas 2, 41 y 42. Iban sus padres todos los años de Jesucristo en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, santo, sin que lo supiesen José y su madre. Si tú lo quieres poner de esta forma, hermano, fíjate, se quedó el niño Jesús en este mundo por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Precioso Jesús, te quedaste con nosotros, Espíritu del Dios viviente. Bienvenido una vez más, precioso. Y en Deuteronomio 16:2 nos dice así: y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite ahí su nombre. Deuteronomio 16:2. O sea, tenemos que seguir adorando a Jesucristo, recordando ese momento, hermanos, la Pascua. Así sencillo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque Jesucristo y porque Jehová, Dios de los ejércitos, quieren que lo recordemos, porque es un momento que se va a repetir con nosotros. ¿Pero cuándo se va a repetir? Pues cuando crucemos, cuando transitemos de la tierra al cielo. Precioso Jesús. La última cena, hermanos. En la última cena, hermanos, nunca va a haber otro evento como ese. Porque estaban celebrando la Pascua. En la última cena estaban celebrando la Pascua, estaban recordando la Pascua. Nunca va a haber otra cena como esa. Nunca. Celebraban la Pascua en Jerusalén, que fue el transitar del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, como esa cena no va a haber otra, hermanos. ¿Cuál va a ser más o menos como esa cena? Pues la cena de las bodas del Cordero, aleluya. Precioso Dios. Esa va a ser una cena parecida a la última cena. Entonces, porque recordemos que en esa última cena todos los alimentos estaban en su lugar. En esa cena única e irrepetible, hermano, estaban celebrando la Pascua en Jerusalén, recordando cómo salieron de Egipto. El alimento espiritual, que es Jesucristo de Nazaret, y el alimento corporal que estaban degustando, Jesucristo y sus discípulos, ya estaban en la mesa. Todo estaba preparado, hermano, todo estaba en su lugar. El cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena, antes que lo detengan, Jesucristo estaba sentado alrededor de la mesa para servir Él mismo como alimento espiritual, y su cuerpo listo para la cruz. Y toda la humanidad, con su sacrificio, su verbo y su Biblia, íbamos a ser bendecidos por ese hecho magnífico. Entonces, hermanos, a menudo cuando nos sentamos a la mesa recordamos ese momento. Así va a ser hasta que Jesucristo regrese con nosotros, hermanos, a llevarnos a las bodas del Cordero, donde Jesús y todos los cristianos seremos protagonistas, hermanos. Donde obviamente habrá una cena celestial con alabanza, con adoración. Yo te estoy describiendo algo más o menos que va a ocurrir, hermano. Entonces nosotros vamos a estar alrededor de la mesa celestial con el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, como lo estuvo en esa cena antes de que nosotros naciéramos. Nuestro Señor nos va a estar dando la bienvenida a su reino de gloria, a su reino santo, a su reino eterno, iniciando, hermanos, el epítome de la felicidad, iniciando el éxtasis de la felicidad,
iniciando los 7 años de las bodas del Cordero. El vino y el pan que compartió en la cena con sus discípulos, con sus apóstoles, fue un evento único. Y las cenas en las bodas del Cordero, hermano, van a ser otro evento único. Va a ser protagonizado por todos nosotros y Jesucristo al centro de la mesa. Va a durar, hermanos, nada más y nada menos que 7 años. Aleluya. No va a durar 7 horas o 7 días. 7 años, hermanos. ¿Ok? Entonces, fíjense por lo que estamos luchando nosotros. Entonces, ese va a ser un recuerdo de la cena que tuvo con sus apóstoles antes de ser sacrificado. Cuando fue sacrificado por todos nosotros. Entonces, hoy el cuerpo espiritual y místico de nuestro Señor Jesucristo es su iglesia cristiana. Su iglesia, que su más grande esperanza y bendición es tener un cuerpo glorificado en gloria para volar al encuentro con Jesucristo de Nazaret. En esa mesa, hermanos, está representado un solo cuerpo, el de su iglesia cristiana, el cuerpo de su iglesia unida a nuestro Señor Jesucristo en un solo cuerpo, con nuestro Dios Jesucristo de Nazaret a nuestra cabeza. Nuestro Señor Salvador y Dios Jesucristo de Nazaret, Él va a estar en la cabeza de esa mesa. Pero para todos los que no creen en este hecho, hermano, todo lo que ven es pan y vino sobre la mesa. Pero el vino en la mesa, hermanos, es la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y el pan en la mesa es el cuerpo mismo de Jesucristo de Nazaret. Santo Espíritu del Dios viviente. Entonces, hermanos, cuando ingerimos el pan y el vino, estamos bebiendo todo el cuerpo espiritual de Jesucristo con todo su poder y bendiciones. Cuando comemos el pan sin leudar, tenemos una posición del ministerio maravilloso. Tenemos esa pequeña porción de ese ministerio, que es el cuerpo de Jesucristo de Nazaret y su esencia santa, sublime y perfecta. El misterio del cuerpo de Cristo se resuelve cuando comes el pan de vida eterna, hermano, que es la palabra de Dios. El misterio de la fe en Jesucristo de Nazaret viene con su pan, que es su propio cuerpo, su propia palabra y su propia Biblia, con su propia sangre, en una sola poderosa y magnífica unidad de fe y de unción eterna, alrededor de la cual todos nosotros giramos. Todos damos vueltas alrededor de Jesucristo de Nazaret y nos movemos al ritmo y al paso que Él nos manda. Aleluya. Al paso que Jesucristo de Nazaret, que es nuestro guía, nos va mostrando. Este es el cuerpo místico de Jesucristo de Nazaret, hermano. ¿Por qué decimos místico? Porque es un cuerpo indescriptible. Es un cuerpo real de Jesucristo de Nazaret. Por eso el enemigo odia a la iglesia cristiana, que está completamente entrelazada en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo de Nazaret, hermanos. Porque cuando todos los cristianos venimos unidos, todos en completa paz, la paz de Jesucristo nos conecta. Entonces nos convertimos en pan de vida, siendo uno solo otra vez con Jesucristo. Entonces démosle gracias, agradezcámosle a Jesucristo de Nazaret por permitirnos estar conectados con el Espíritu Santo. Sentémonos a la mesa con Jesucristo de Nazaret en el aposento alto. Aleluya. Jesucristo nos invita, hermano. Tú no te sientas rechazado. Jesucristo ya te invitó, ya hizo una invitación para ti. Seas como seas, estés donde estés, llames como te llames. Si aceptaste a Jesucristo de Nazaret, Jesucristo ya hizo una invitación para ti. Porque Él es tu guía, Él nos mira, Él nos abraza, Él nos perdona. Miremos a Jesucristo, porque hay algunas cosas de Jesús que no se pueden aprender desde el púlpito. Esas cosas indescriptibles, hermanos, solo pueden aprenderse abrazando los pies de Jesucristo de Nazaret. Entonces dile a Jesucristo de Nazaret: qué hermoso eres, precioso. Qué bello eres, Jesús de Nazaret. Qué precioso eres. Dile en la mesa. Jesucristo está a tu lado en la mesa en este momento, hermano. Está contigo Jesucristo de Nazaret, porque tú lo invitaste. Si no lo has invitado, dile en este momento: te invito, precioso, ven a mi mesa. Ven a mi mesa. Siéntate a mi lado. Cena o almuerza conmigo. Ya estás invitado. Como tú ya me invitaste a tu fiesta eterna, yo también te invito, Jesús. Ya estás invitado a mi casa.
Ya tienes invitación, Jesucristo. Ya firmé la invitación, como tú firmaste tu invitación con tu propia sangre. Yo te invito y ya firmé la invitación con mi propio corazón. Tú eres precioso, hermano. Llámale a Jesucristo desde el fondo de tu corazón y dile: ven, te invito a mi mesa. Yo soy parte de tu cuerpo espiritual. Yo soy parte de tu iglesia. El cuerpo indescriptible, místico de Jesucristo es su iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, percibió, consideró y miró este alimento espiritual que es Jesucristo de Nazaret, que nos da su palabra por medio de su Santa Biblia, por medio de la Santa Biblia. El cuerpo físico de Jesucristo de Nazaret espera el glorificado cuerpo de su iglesia en la mesa de las bodas del Cordero, que ese va a ser el clímax de la felicidad, el clímax de la eternidad, que va a durar 7 años, hermanos. 7 años va a durar esa fiesta de bodas. 7 años, imagínate tú, hermano. ¿Por qué va a durar 7 años? Bueno, pues porque después va a seguir el tiempo infinitamente. Ya no va a contar el tiempo, hermanos. Por eso se va a hacer una fiesta que va, hermanos, indescriptible. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un poco más de resumen. Cuando Jesucristo fue crucificado y resucitó de la muerte, hermano, entonces Jesús se glorificó. Pero resucitó, hermanos. Resucitó. Y en esa resurrección, recordemos que él se encontró con 2 discípulos en el camino a Emaús, al oeste de Jerusalén. Y habló con ellos, hermanos, durante todo el camino de aproximadamente 7 millas. Y les explicó todo el Viejo Testamento en esas 7 millas, que son 11 kilómetros, 265 metros. Es un camino cortísimo para explicarles toda la Biblia. Entonces, cuando llegaron a su destino, o sea, Jesús y 2 discípulos que él se había encontrado en ese camino a Emaús, cuando llegaron a su discípulo al destino, Jesús hizo como que tenía que ir más lejos, hermanos, pero no fue más lejos. Jesús hizo como que tenía que ir más lejos, pero sí tenía que ir más lejos. Horas después, un fuerte, poderoso y extraordinario viento impetuoso como lenguas de fuego, hermanos, descendió sobre él como paloma. Hizo como que seguiría su camino, pero ellos lo detuvieron sobre el tiempo. Y entonces aprendieron algo: que tienes que estar con Jesucristo en todo momento, en toda situación, en las buenas y en las malas. Eso es lo que nos está enseñando, que tenemos que estar con Jesucristo en las buenas y en las malas. Pero vamos a verlo de acuerdo a la Biblia. En Lucas 24, del 13 al 16, dice así. Recordemos que Jesucristo ya había resucitado, ¿ok? Entonces esto fue momentos después que él resucitó, y dice así, en Lucas 24, del 13 al 16, dice así: he aquí 2 de ellos, o sea, era Cleofas y otro hermano. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, como a 11 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, Jesús resucitó y caminó con ellos, hermanos, con Cleofas y otro hermano. Esto lo vemos en Lucas 24, del 13 al 16. Pero seguimos en Lucas 24, del 25 al 34, dice así: entonces él les dijo a Cleofas, el otro hermano: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, o sea, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas estos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde
y el día ya ha declinado. Pero hermanos, eso solo era una excusa. Ellos le dijeron, quédate con nosotros, porque con Jesucristo estaban en la gloria en ese momento, hermanos. Estaban quemándose en su interior, estaban quemándose por dentro, estaban llenos de placer, llenos de felicidad. Entonces, ¿para qué querían deshacerse de él? Ellos le dijeron, quédate con nosotros todo el tiempo, Señor, quédate con nosotros. Y sigue diciendo, entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, o sea, con ellos dos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, o sea, de esos dos hermanos. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Por eso le dijeron, quédate con nosotros, hermanos. Por eso, porque nada había parecido o que se igualara a esa felicidad que sentían. Quédate con nosotros. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, o sea, a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 12 del 25 al 34. Y seguimos en Lucas 24 del 36 al 41, que dice así. Y ya a los 12 reunidos, a los 11 reunidos. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y temblorosos, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestras cabezas esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Por eso pusimos esa alabanza. Resucitó, porque Jesucristo le dice, en un párrafo, Marcos Witt dice, mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, resucitó. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne, pero yo sí tengo carne, decía Jesucristo. ¿Por qué? Porque resucité, aleluya. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, como veis que yo sí tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Todavía para que se convenzan, les dijo, dame algo de comida. ¿Ok? Fíjate todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo para demostrarnos su resurrección. Para demostrarnos su resurrección, hermanos. Hizo como que tenía que ir más lejos. Entonces ellos lo detuvieron. ¿Y qué aprendimos ahí? Bueno, nosotros aprendimos que teníamos que estar con Jesucristo en todo momento, en todo lugar, en las buenas y en las malas, en todo momento. Pero vamos más profundo, hermanos. Sentarte a la mesa con Jesucristo no solo es que experimentes llegar el domingo al templo. Tienes que sentarte en Jesucristo a su lado, en su mesa, en un evento único y especial con duración de 7 años. No vayas a perderte esas bodas, hermano. Ya tienes la invitación, no la rompas. No te vayas a quedar fuera de ese evento magnífico. Las bodas del Cordero. Ese va a ser el epítome de la felicidad. Ese va a ser el epítome de la gloria. Ese va a ser el éxtasis de la eternidad con Jesucristo de Nazaret, hermanos. Entonces tienes que sorber del mismo vino que Jesucristo va a sorber. Tienes que comer el pan que Jesucristo come. Tienes que cenar con Jesucristo de Nazaret. Tienes que tener una conexión espiritual con Jesucristo de Nazaret, hermano. Tienes que pasar y superar las mismas pruebas que Jesucristo pasó en esta tierra. Las mismas pruebas, hermano, y quizá mayores, pero no vas a tener mayor prueba que la muerte que Jesucristo experimentó en esta tierra por nosotros, hermano. Tienes que experimentar todas esas pruebas por Jesucristo de Nazaret. No lo hagas por ti mismo. Hazlo recordando a Jesucristo. En todo momento tienes que estar con Jesucristo, en todo momento. Ya sea en una fiesta, ya sea caminando en el desierto, pasando de Egipto a Israel, pasando cualquier dilema en esta tierra, con cualquier problema que tengas en tu trabajo, con cualquier enfermedad que te esté atacando, tienes que pasar con Jesucristo las horas y los días y las noches, con Jesucristo de Nazaret, pasando todo tránsito por esta tierra, caminando de Nazaret a Emaús, hermano,
porque Jesucristo va a estar contigo en este momento, cuando tú lo invitas. Entonces, cuando sus discípulos se sentaron a la mesa con él, Jesucristo hizo algo muy simple, hermanos. En medio de ellos, algo muy simple que fue más profundo que todo lo que les habló en el camino de 7 millas de Emaús a Jerusalén, que son 11 kilómetros 265 metros. Jesucristo hizo más en la mesa que lo que hizo durante el camino de 7 millas. Hizo más en la mesa que todo lo que le dijo, que todo lo que les dijo en ese camino de 7 millas, caminando. Porque Dios siempre presenta milagros en la mesa. Jesús estaba sentado alrededor de la mesa y todos sus discípulos a su alrededor, hermanos. La Biblia dice que tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se los dio. Y ellos lo vieron en ese orden. 1, tomó el pan. 2, lo bendijo. Y 3, lo partió y se los dio. Esa es la frase que vemos en la última cena. Partir el pan. Partir el pan. Lo tomó, lo bendijo, lo partió y se los dio. Es la misma frase que vemos cuando alimentó a los 5,000 hermanos. Dios hace milagros en cualquier momento y en cualquier situación. Él partió el pan del lunch que un niño le había dado y Jesucristo lo tomó, lo bendijo, lo partió y se los repartió y alcanzó para los 5,000, para 5,000 personas. Es lo mismo que pasa en tu vida, hermano. Jesucristo te toma, Jesucristo te bendice, te rompe, te prueba y te da a los demás. Aleluya, lo repito, hermano. Jesucristo te va a tomar, te va a bendecir, te va a romper en 1000 pedazos, te va a poner pruebas y como tú las vas a pasar, Él te va a dar a los demás, te va a dar al mundo, te parte en 1000 pedazos y te va a dar la unción, te va a llenar de unción, te va a llenar de poder, te va a llenar de verbo santo y te va a repartir al mundo. Hermano, no puede ser dado al mundo hasta que seas tomado por el Maestro del universo, hasta que seas bendecido por Dios, hasta que seas señalado por el dedo de Jesucristo de Nazaret, hasta que seas puesto a prueba, hermano. Y entonces te va a dar al mundo, entonces te va a dar a tus vecinos para que tú le compartas la palabra, para que compartas su maravillosa palabra, su palabra que trae vida eterna. Mientras más Jesucristo te tome, mientras más Jesucristo te bendiga, mientras más Jesucristo te rompa y te ponga a prueba, más te va a multiplicar, hermano. Lo repito, apréndelo, grábatelo por favor. Mientras más Jesucristo te tome, mientras más Jesucristo te bendiga, mientras más Jesucristo te rompa en 1000 pedazos y te ponga a prueba, más te va a multiplicar, porque tú vas a prevalecer por tu fe en Él mismo, en Jesucristo de Nazaret. Para que estés preparado, hermano, para que estés listo para encarar todas estas pruebas que vienen a nuestra vida. Entonces, para que estés preparado para encarar las necesidades que no viste antes. Porque la multiplicación, hermanos, está en el rompimiento del pan. El pan eres tú, hermano. El pan eres tú, hermana, con tu Biblia en la mano. El pan de la multiplicación son toda la iglesia cristiana. Todos los pastores cristianos, todos los que en este momento están de alguna manera poniendo su granito de arena, son el pan de vida eterna que Jesucristo nos está dando y nos está compartiendo a todos los demás. Porque la multiplicación está en el rompimiento del pan. La multiplicación no está en la bendición. La multiplicación está en el rompimiento de tus barreras físicas y mentales, hermano. Si Dios no te hubiera roto en 1000 pedazos, lleno de unción, poder y verbo santo, no te hubiera dado a los incrédulos para abrirle los ojos espirituales. Entonces, cada que Dios te rompa en 1000 pedazos y te ponga a prueba 1000 veces, te está multiplicando. Aleluya. Escúchalo, hermano. Por favor, escúchalo. Cada que Dios te rompa en 1000 pedazos y te ponga a prueba 1000 veces, te está multiplicando y está incrementando tus bendiciones. Solamente no pierdas la fe, hermano. No pierdas la fe en ningún momento, porque en todo momento tenemos que estar conectados con Jesucristo de Nazaret. Entonces tú te conviertes, después de todos esos dilemas, tú te conviertes en alguien más fuerte y
alguien con más valentía de lo que eras antes, porque te dejaste usar por las manos del Maestro eterno, que es Jesucristo de Nazaret. Te dejaste usar por las manos del Maestro que todo lo puede. Dios te tomó, Jesús te bendijo como el pan, te partió en 1000 pedazos y te dio a los demás para que tú que estás conectado les compartas las palabras de Dios. Para que tú que estás conectado en este momento les compartas de este manjar espiritual que es la palabra de Dios, que como recompensa te trae vida eterna. Repito, hermano, tú que estás conectado en este momento, esta palabra que escuchaste es un manjar espiritual, hermano, que tienes que compartirle a los demás. Te lo repito, esta palabra es un manjar espiritual que le tienes que compartir en pedazos a miles de personas, para que ellos también prueben del sabor de la santidad, del sabor de la felicidad, del sabor y del viaje eterno que conlleva compartir la palabra de Dios. Este es un mensaje espiritual que es la palabra de Dios, que como recompensa te trae vida eterna. Ya tienes la vida eterna, pero ahora compártesela a los demás, hermano. No te quedes nada más tú con tu boleto en la bolsa. Saca tu boleto, muéstraselo a los demás y muéstrales quién firmó el boleto de ida y de ida al cielo, porque ya estamos en la tierra, pero el boleto de ida al cielo, ¿quién lo firmó? Jesucristo de Nazaret, y ya está pagado, completamente pagado. Entonces acepta esta bendición, hermano, acepta esta bendición, hermana. Tú que estás conectado donde sea que estés, en el lugar más pequeño o hasta una ciudad con miles de millones de gentes como es el DF, acepta la bendición de esta palabra. Acepta la palabra de Dios, acéptalo, hermano. No te resistas a que Jesucristo te dé como bendición de pan de vida a los demás. No te resistas a que Jesucristo te use como un instrumento útil en su obra, hermano. No te resistas nunca. Tienes que pasar y superar las mismas pruebas que Jesucristo pasó en esta tierra. Y acéptalas como una bendición, porque después de una gran tribulación viene una gran bendición. Acepta que los tiempos se están acortando. Acepta que Jesucristo regresa pronto. Basta con ver el periódico, con ver las noticias todos los días para que nos demos cuenta qué tan cerca está Jesucristo de esta tierra y de que se termine este periodo de tiempo. Recuerden que estamos en tránsito nada más en esta tierra como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya nos mostró cómo le hizo, porque Jesucristo los apoyó y los bendijo. Bueno, de la misma manera Jesucristo nos está apoyando, nos está bendiciendo en nuestro transitar por esta tierra. No nos vamos a quedar en esta tierra para siempre, hermanos. Recuerda cómo caminó Jesús en esas 7 millas, que son los 11 kilómetros, 265 metros, que caminó con Cleofas y con el otro hermano, que les fue explicando toda la Biblia después que resucitó. Jesucristo resucitó, hermano. Entonces nosotros vamos a caminar también eternamente con Jesucristo. Vamos a caminar también con Jesucristo, porque vamos a pasar nuestra propia Pascua, nuestro propio transitar al cielo con Jesucristo de Nazaret a nuestro lado. Jesucristo nos va a mostrar el camino. Jesucristo nos va a mostrar cómo subir al cielo. Jesucristo es el puente y Él tiene la forma de subir al cielo, hermanos. Jesucristo nos va a tomar de la mano y nos va a decir, vengan conmigo, porque ya pasaron ese transitar por ese desierto que se llama tierra. Él nos va a mostrar el camino y Él nos va a llevar, y nosotros, hermanos, solo nos vamos a dejar llevar por Jesucristo de Nazaret. Le vamos a decir, Jesucristo, pero ¿yo qué hice, Señor, para merecer tanto? Pues te va a decir el Señor Jesucristo, pues solo confiaste en mí, hijo, solo creíste en mí y me adoraste y cumpliste las instrucciones que yo te di de compartir este pastel celestial a todos tus hermanos que te rodean. Hermano, tú que estás conectado, todo el que esté conectado a tu alrededor, dale un abrazo en este momento. En este momento dile, Jesucristo te está ministrando. Todo lo que Jesucristo ya me dio, yo quiero compartirlo contigo. Recibe la gloria de Jesucristo, recibe el amor de Jesucristo, recibe las palabras de Jesucristo, recibe la fe de Jesucristo de Nazaret, recibe el próximo regreso de Jesucristo de Nazaret a esta tierra y recibe tu invitación a las bodas celestiales, a la boda del Cordero. Gracias te damos, precioso Jesús de Nazaret. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Tú eres grande, tú eres precioso, tú eres magnífico, tú eres poderoso. Lo tienes perfectamente todo planeado.
lo tienes perfectamente todo asegurado. Señor, tú hiciste un pacto de amor con nosotros y lo firmaste con tu propia sangre. Tú nos tienes una invitación firmada con tu propia sangre y con tu propio nombre, Señor Jesús, invitándonos a tu fiesta celestial, que va a ser las bodas del Cordero. Hermano que estuviste conectado, permite que Dios opere en tu vida. Dale a Jesucristo de Nazaret la gloria, la alabanza, la adoración, y deja que Jesucristo te muestre el camino, y congrégate lo más rápido que puedas en una iglesia cristiana. Y todo lo oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.